El mapa que ustedes ven acá es el mismo mapa que ustedes más o menos tienen. La línea roja que ustedes ven ahí es toda la ruta que hace Abraham. Entonces viene desde Ur, ¿no? Desde Ur de los Caldeos, ¿verdad? Va, conforme al río Éufrates, ¿verdad? Llega hasta la tierra de Aram. Estando en Aram, cruza el río Éufrates y viene entonces, por lo que hoy en día es el Líbano, va por toda la tierra de Israel bajando, baja, llega hasta Egipto. Sí, en Egipto pasa el acontecimiento con el faraón, ¿no? Que él le dice a Sara, si los egipcios saben que tú eres mi esposa me van a matar. Entonces digamos que somos hermanos. ¿Sí? Entonces duran aquí en Egipto un par de semanas y vuelven otra vez a la tierra prometida colocando la tienda en la parte sur de Israel, aquí en el punto que está marcado con el número 6. Estos números los vamos a entender más adelante, en otra clase cuando veamos todos estos números que están acá. ¿Sí? Que hay 18 números ¿cómo se llama? Como en resaltador, ¿sí lo ven? Y aquí esta zona era lo que llamamos la clase pasada, que los ismaelitas y los edomitas habitaron en una parte llamado Arab, o desierto del Arabá, que es toda esta zona de acá. La parte norte de lo que hoy en día vendría a ser como Arabia Saudita. Bueno, realmente hoy en día es Cisjordania, ¿sí? Pero pues queda ubicado al norte de Arabia Saudita. Ahora, los nombres que ustedes ven en negro son los nombres actuales. Sí, en la actualidad esos países están ubicados ahí. Egipto, Irak, Irán, Siria, el Líbano, Jordania, Israel, Chipre y Turquía. Es todo lo que hay por esa zona de ahí. Los nombres que ustedes ven en verde son los nombres antiguos. Canaán, Arabia, Mesopotamia, bueno, Ur ya estaba ahí, ¿cierto? Aram y Egipto, bueno, seguiría siendo lo mismo. Egipto es el único país de la zona que no ha visto como una modificación en su nombre. Sí, Canaán ya sabemos que fue cambiado después por la tierra de Israel. Sergio, Sí. Abraham hizo ese recorrido con Sara y con quién más, ¿lo hizo con ganado? Claro, y con mucha gente. Sí, porque recordemos que cuando combatió contra los invasores que venían de Mesopotamia para atacar a Sodoma y Gomorra, para rescatar a Lot, ¿no? Dice que él armó una gente. Sí, armó una gente. Y esos eran sus trabajadores, ¿sí? Creo que incluso el número, ayúdame a mirar por favor, creo que era el número. ¿Cierto? De 200 algo, ¿no coloca un número? No sé, no me acuerdo, bueno. ¿Por qué este mapa es tan importante? O esta zona del mundo más bien, porque aquí es donde va a pasar toda la historia de la Biblia. Sí, la historia de la Biblia no se va a salir de este recuadro. Ahí todo va a pasar. El punto más lejano de todos mencionados en la Biblia podría llegar a ser Ur. Sí, ahí por ahí menciona otro que es Ofir. ¿Sí lo han visto por ahí? Sí, donde traen Ofir, el oro. de donde traen el oro. No se sabe si se cerca donde quedaba Ofir, porque Ofir dicen algunos que puede ser incluso América. 318. Brasil. 318 de los nacidos en su casa. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. 318, o sea, él tenía 318 para armar. De los nacidos en su casa. Era porque tenía muchísima gente a su cargo, o sea, era una caravana grandísima. Además hubiera sido muy arriesgado haberse metido solo por tanto terreno, ¿no? Los ladrones han existido en todos los tiempos. Sí, aquí no habita un pueblo fácil ni sencillo, este es un pueblo terrible, todos los cananeos son terribles. Tanto que nuestro pueblo llega 40 años después y que encuentra unas ciudades fortificadas grandísimas. ¿Para qué los de Jericó, por ejemplo, tenían unas murallas tan altas? ¿Qué era lo que estaban evitando? ¿Sí o no? Que los atacaran. Pero ¿qué realmente estaban evitando ellos? O sea, ¿qué tipo de pobladores? ¿Para qué usted haría una pared tan altísima? La pared puede medir más de 125 metros según algunos hallazgos arqueológicos. Gigantes. Sí. Entonces, si usted se pone a hacer una pared tan alta es porque usted está evitando algo por ahí también muy alto. ¿Y qué eran? Los gigantes. Es más, hay una parte que ustedes pueden mirar en internet. Pueden colocar Jericó entre las piedras, algo así más o menos, o ruinas de Jericó, y van a ver que ellos construyeron una ciudad casi adentro de una montaña. Se estaban escondiendo de algo muy peligroso, porque usted no hace una ciudad completa dentro de una montaña, porque sí, tiene una explicación, un sentido. Este mapa le vamos a ir agregando cosas, porque la línea roja solamente marca el viaje de Abraham. Falta el viaje de Isaac, que es corto, y el viaje de Jacob, que es un poco más hacia el norte. Sí, él se centra más que todo en la parte de esta, Aram. De hecho, él vivió en Aram un montón de tiempo, ¿no? Cuando le cuidaba las ovejas a su suegro, Labán. Sí, entonces él vive allá un montón, creo que son 20 años los que vive, si no me falla la memoria. Bueno, ¿qué les causa a ustedes curiosidad del mapa? ¿O qué ven así que de pronto no entiendan? Pues más allá de los nombres, yo sé que aprender los nombres de golpe es realmente difícil. ¿Dónde estaban ubicados Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar?
que es Bela. Exactamente aquí, ¿no? En el Mar Muerto. O sea, cuando ustedes escuchen Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, ¿sí o no? Más que todo Sodoma y Gomorra, que son las dos más conocidas, acuérdense de esto, el Mar Muerto. Allí estaban ubicadas esas dos ciudades, eso ya lo vimos, ¿no? Donde vimos que Sodoma y Gomorra son destruidas por Dios y en el lugar donde quedaban Sodoma y Gomorra aparece el Mar Muerto. Pues no aparece de la nada, se empieza a formar el Mar Muerto, lo que hoy en día conocemos como el Mar Muerto. ¿Se acuerdan ustedes que Yeshua hablaba mucho del Mar de Galilea? Sí, es este de acá, es este punto de acá, solo que no ocupó el nombre. Mar de Galilea, o Tiberiades. ¿No hemos escuchado por ahí? Tiberiades, sí, es la parte norte, es este lago de acá. ¿Qué más vemos así? El cruce del Mar Rojo, ¿por dónde fue? Si este es el Mar Rojo, ¿por dónde creen ustedes que ellos cruzaron? Los que de pronto no se acuerdan. Aquí, ¿cierto? Exactamente por esta zona de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llama la playa? Nuweiba, ¿sí o no? Nuweiba. Entonces, esta playa, pues, es muy importante, pero la vamos a ver después, que también tenemos un mapa muy parecido a este, donde ya le hemos visto las 42 paradas, ¿no? Importantísimo que tengamos claro que Egipto siempre ha sido una potencia en las épocas bíblicas. La única parte donde Egipto no es una potencia es en la época de Yeshua. Ya ahí están muy debilitados. De resto, casi toda la historia bíblica gira alrededor de Egipto, porque es la potencia del mundo. Los árabes no existían, estaban ubicados en esta zona, ismaelitas y edomitas. Y esto de acá, Mesopotamia, ahí es donde popularmente dicen que es la cuna de la humanidad, ¿sí? Porque ahí se formaron las primeras civilizaciones, según los arqueólogos. ¿Se acuerdan que hay uno de los mapas, ahora sí, para que miren el mapa, que tiene unos nombres ahí, Kadesh, Sumeria? En esta zona, muchachos, miren, está el Golfo Pérsico, por esta zona cercana a Ur, aquí por donde van los dos ríos, por ahí tienen que haber un montón de ciudades. Eso, voy a leer los nombres de las ciudades: Babilonia, Mari, Arán, Nippur, Lagash, Isin, Larsa, Agade, Eshmuna, Asharur, Amida, Nusi, Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? Uno siempre se imagina que Nínive queda frente al mar. Y miren dónde queda Nínive. Pues les voy a mostrar en este mapa, esperen. Tigris. Gracias. Nínive, no la voy a marcar aquí nomás porque no era la información. Nínive queda más o menos por esta zona de acá. Entonces miren que es muy lejos del mar. Entonces, ¿cómo así que Jonás lo escupió el pez gigante? Y uno se imagina que lo escupió, llegó nadando de la playa y listo, la ciudad. No, Nínive queda lejos. Por allá. Por acá también puede ser. Sí, igual sigue siendo bastante lejano. Aunque lo suele ver que por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que él tomó un barco en Jope, que está ubicado acá, y que iba hacia Tarsis. Tarsis está ubicado en esta zona de acá. ¿Sí? Entonces en este trayecto fue que el pez gigante se lo comió. ¿Quién sabe el pez gigante qué vueltas pudo haber dado? Sí, ve que también puede haber llegado hasta acá. Entonces no hay ningún tipo de inconveniente, porque duró 3 días. ¿Cuánto pudo nadar un pez en 3 días? Un montón. Sí, una ballena puede nadar kilómetros en 3 días. Entonces, bueno, ¿qué otro punto así que ustedes de pronto, eso quería preguntar, ¿qué puntos de la escritura ustedes, o sitios de la escritura ustedes han oído que de pronto digan dónde quedará esa ciudad? A ver si de pronto con lo que me acuerdo y de pronto con lo que está marcado en el mapa podemos ubicarlo. Pues lo ubicamos así someramente. El Monte Sión. El Monte Sión está ubicado en la ciudad de Jerusalén, en este punto número 5. ¿Sí? Estaba habitado por unos sujetos llamados los Jebuseos, que habían construido una fortificación tratando de evitar que David los invadiera, pero David los invadió y los derrotó. Después esa ciudad, esa parte de esa fortificación pasa a ser llamada la ciudad de David. Sí, una fortificación jebusea. ¿Qué otro punto de David ustedes han escuchado que ustedes digan, ve dónde quedará eso? Éfeso, no, eso no alcanza a quedar, sí, es más hacia acá. Efesios, todos esos lados. Sí, hay una que es Corinto que queda, no creo si es Corinto o Gálatas que queda en Chipre, no, Gálatas queda por acá. Corinto queda en Chipre. Sí, ¿qué otro punto así de la Biblia que ustedes, punto geográfico, ¿vale? Cruce del Mar Rojo. ¿Gigantes más o menos dónde era que ¿Habitaban? Sí. Pero ese mapa es actual. ¿Este? Sí. Este es de ahora, pero tiene información actual, que son los nombres, ¿sí o no? Sí. Y información antigua. O sea, yo coloqué los nombres actuales principalmente para que ubiquemos hoy en día más o menos qué país puede ser. Los gigantes, ¿sí? Los gigantes habitaban toda esta zona, Sergiño, más o menos lo que estoy señalando aquí, ¿sí? Toda esta zona de acá, la parte sur de Israel, estaban todos ahí.
¿sí? Gaza, yo no lo marco acá porque para mí, para ustedes, y me imagino que también, Filistea, Palestina, todo eso no es De un la país. Biblia queda ahí entre... Aquí, más o menos. Sí. Es una ciudad costera, ¿no? Ajá. Entonces, Gaza y todo eso queda en esta zona de acá, más o menos por donde está la franja de Gaza, ¿sí? Yo no la marco porque para mí no existen. Y toda esta zona de acá son los gigantes, ¿sí? La ciudad más importante del mundo en aquella época tuvo que haber quedado por esta zona, en la zona de Mesopotamia, ¿sí? ¿Cuál fue? Sinaí. Babilonia. Es esta zona de acá. Siempre que ustedes digan Babilonia, inmediatamente Mesopotamia, esta zona de acá. ¿Sí? ¿Cuál es esto? El monte Sinaí. El monte Sinaí. El monte Sinaí está ubicado aquí, frente a la playa, pues no literalmente al frente, ¿no? Cercano a la playa donde ellos cruzan. Porque ellos llegan y cruzan acá, bajan hasta acá, hacen esto por acá, y llegan hasta el centro más o menos, que por aquí está ubicado el Solo monte que tú Sinaí. no dices ¿Qué que la gente tanto lo confunde con recorrieron otro, ellos ¿no? del Mar Rojo? Desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí, no hay mucha distancia, realmente estaban caminando era como en círculos. Sí, Sí, sí. ahora sí, ¿no? ¿Qué me decías? Es el que tú dices que confunden con otro que queda por acá. Sí, lo que pasa es que miren, les explico así rápidamente. Toda la gente va a decir península del Sinaí y van a decir el monte Sinaí está ubicado acá, pero la Biblia dice que está ubicado en Arabia. Los descubrimientos arqueológicos dicen que está ubicado en Arabia. La gente le dice península del Sinaí. No, es acá. Sinaí está acá. Aquí está un monte que se llama Santa Catalina, que no es el monte Sinaí. ¿Algún otro punto histórico que ustedes quieran así identificar? Importantísimo, la parashá de hoy. ¿Dónde están ubicados ellos? ¿Sí lo vieron en la parashá de hoy? De la semana más que de hoy. Están ubicados en los campos de Moab, ¿sí o no? Frente a Jericó, un punto llamado Gilgal. Están ubicados más o menos en esta zona de acá. O sea, aquí sucede lo de las mujeres moabitas. Es decir, que aquí en el punto más o menos 4, pegado a esta zona de acá, está ubicada la ciudad de Jericó. ¿Sí? Aquí está la parashá de hoy. Eso hace parte de la tierra prometida. Claro, todo esto hace parte de la tierra prometida. La tierra prometida es de donde, me faltó el río de Egipto, esto hay que hacerlo después. ¿Cierto? Desde el río de Egipto que viene más o menos por acá hasta el río Éufrates. Hasta el Éufrates, no, el Tigris no. Hasta el Éufrates. O sea, viene toda esta zona, casi todo lo que ustedes ven en el mapa, así. ¿En la tierra prometida? Sí, la que le prometió Dios a Abraham. Miremos un momento el pasaje, está en Génesis capítulo número 15. Génesis 15 y 18. Un momentico y ya entramos ahora sí al tema que vamos a ver hoy. Y yo les quería recomendar este libro. Ahí tengo los apartes que ya les voy a mostrar. Se llama Arqueología Guía del Pasado. Es escrito por una editorial, no tiene escritor como tal. Se llama, la editorial se llama Blume, no sé si a alguien le interese. Repito, se llama Arqueología Guía del Pasado Humano. Tiene unos datos que yo en otro libro no he encontrado. O sea, me parece muy completo. Y tiene casi todo el libro, miren. Son imágenes y fotos, o sea, es muy fácil de leer. Entonces, miren, yo les quería mostrar esto. Sí, porque por ejemplo... ¿Se acuerdan las ciudades que yo les acabo de mencionar, cierto? Las que alguna vez fueron las ciudades más prósperas del mundo, que están ubicadas todas en Mesopotamia. Nínive, Babilonia, miren lo que son hoy en día. Un montón de ruinas. ¿Sí las ven ahí? Son las excavaciones en ese lugar. ¿Sí? O sea, ese día fuera Nueva York, del mundo antiguo. Sí, puras piedras. Sí, lo ven, puras piedras. Eso quizás están excavadas, o sea, ahí los arqueólogos han metido mano y han movido piedras. ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén hoy? ¿Así? Habitada, ¿no? Ahí está el muro, sí, yo sé que hay unas cuestiones que no van en la tierra, pero está habitada, ¿sí o no? Y todo el mundo se acuerda de Jerusalén, y es una ciudad hoy muy importante a nivel mundial. Miren las ciudades de la antigüedad, ¿cómo están? La única ciudad de la antigüedad que está hoy en día habitada, ¿cuál es? Jerusalén, no hay ninguna otra de la antigüedad. Mostramos otro por acá. Esta partecita. ¿Se acuerdan Ur, la ciudad donde vivía? Aquí, ¿cierto? Esto es lo que han encontrado de Ur, este templo que ustedes ven al fondo. La foto es tomada muy de lejos porque es una zona prohibida para turistas. Sí, ese templo que se ve allá al fondo. Se llama Sigurat. Si alguien le gusta tomar esas notas, Sigurat con Z. Y ya les muestro la que está de este lado, el león que está por este lado, la escultura que está de este lado. Pues yo no... Este templo, o sea, es de la época, o sea, por antigüedad, pudo haber estado en la época de Abraham. Digo pudo porque pues, son solamente hipótesis, ¿no?
¿Qué más vemos acá? Vemos como un pedazo de la ciudad ahí como medio excavada. Pero esta fue la imagen que más me impactó. Y es que ellos adoraban a un dios y el siguiente el dios era así. Era un carnero atrapado por sus cuernos. Esperen, ¿qué decía? En un matorral. Como la- Eso lo encontraron en Ur. Como Abraham. Sí, me pareció supremamente extraño. Sí, y esto es muy extraño. ¿O alguien les contó la historia de Abraham, sí o no? ¿O había algún mito relacionado a esto? Sí, pero no se puede determinar por la antigüedad. Pero esa no se escultura puede. es previa o es después de Abraham. Después de cuándo? Parece que es de la misma época de Abraham, pero eso es muy complejo saberlo. ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hicieron ellos para saber sobre la...? O sea, se tuvo que hacer, si es así, de pronto pudo ser después de la de Isaac. Miren, otra escena que yo les quería mostrar, y es lo siguiente. Es la escena de un becerro de oro, que era adorado en Babilonia. Nosotros sabemos que los becerros eran adorados en Egipto, pero en Babilonia también. Con forma y todo de becerro de oro. En la ciudad, miren, aquí lo dice, ¿no? Babilonia. Y finalmente, la última que les quiero mostrar del libro es esto. Aquí doy un salto muy grande en el tiempo, y es hasta la época de Yeshua. ¿Se acuerdan ustedes que vimos que ya los esenios, las culturas judaicas, las escuelas judaicas que vivían en el desierto, que tenían sus cuevas y sus centros de estudio allá? Este era probablemente alguna casa o centro de estudios de esas escuelas. Se llama, bueno, el texto dice manuscritos del Mar Muerto, pero entonces se llama Qumran. ¿Sí? Las cuevas de Qumran. ¿Sí? Esa es una foto muy bien tomada. ¿Son grandes? Grandísimas, mira. Es que se ven pequeñas, parece como una formación pequeña ahí. Sí, sigue siendo un misterio cómo hicieron para excavarlas por dentro. Porque bueno, la montaña y la cueva, ok, pero con construcciones por dentro. Ahí está un poquito más. Tienen cuartos, mikvés, centros de dormir, sí. Es un complejo grandísimo. Y si ustedes leyeron el texto, ahí dice que en esas cuevas se encontraron de los primeros manuscritos hebreos, digamos del siglo I antes de Cristo, son muy antiguos, ¿sí? Muy antiguos. Bueno, eso en cuanto a la información del libro. Bueno, vamos entonces al tema que vamos a observar el día de hoy, y es Génesis capítulo número, esperen, ya les digo. Génesis capítulo 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿sí o no? Génesis capítulo 22. Y dejo el mapa porque pues vamos a tratar de, en cada clase que veamos, por lo menos la vida de Abraham, usar este mapa así para que nos ubiquemos. Ya después les doy las tablas con estos números. 22.1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar.
Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Eterno le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado de un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El mismo, más o menos la misma escena que les acabo de mostrar en el libro. Un cordero enredado por sus cuernos en un matorral, más o menos lo que vimos ahí en la escena. Busqué realmente porque hay unos buenos libros sobre simbología antigua y sobre jeroglíficos, sobre figuritas antiguas. Por ahí tengo unos, si quieren algún de estos los paso en PDF, y no encontré realmente qué puede significar esa tal imagen que les mostré ahí. Nunca había visto eso en ninguna excavación. Entonces voy a tomarme la tarea a ver si lo busco por otro lado, pero es complejo porque no me cabe en la cabeza por qué la gente de Ur manejaba ese tema. No sé si de pronto era una creencia de ellos o si de pronto eso era un símbolo idolátrico y lo que Dios está tratando de decir ahí es que Él está por encima de la idolatría, o no sé qué es lo que está pasando ahí con el símbolo, ¿sí? Pero vamos a seguir que no es el tema. Dice: y llamó a Abraham, 22:14 de Génesis, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Eterno proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Eterno será provisto. Y llamó el ángel del Eterno a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba. Y habitó Abraham en Beersheba. Aconteció después de estas cosas que daba la noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keset, Hazo, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reumá. Y dio a luz también a Teba, Gaam, Tehaz y a Maacá. Sí, después la otra clase miraremos por qué colocan esos nombres ahí, pero vamos a centrarnos primero en la primera parte. Volvamos un segundo y empecemos en el 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, estoy leyendo el 22:2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿Por qué Dios viene como colocando la petición desde lo más general hasta lo más específico? Dice: toma tu hijo. ¿A cuál le hubiera podido llevar? Al otro. Tenía 2 hijos, ¿sí o no? Le hubiera podido llevar a Ismael. Entonces Dios lo cierra más. Tu único, ¿sí o no? Entonces uno diría, pues, exacto. Si Abraham también hubiera pedido el único con Agar, entonces llevó a Ismael para salvar a Isaac. Y llega y le coloca el nombre, ¿sí o no? A Isaac. O sea, lo dejó totalmente cerrado. No tiene forma de decir otro Isaac, otro hijo, es Isaac. Y a quien amas. Y vete a la tierra de Moriah. O sea, Dios también le está señalando que el cariño de Abraham por Isaac era mayor que el que tenía Abraham por Ismael. Porque le dice: al que amas. ¿Sí? Dice: y ofrécelo allí en holocausto. Alguien que por favor me mire esa palabra holocausto. Si es un olá, si es un minja, aunque estoy casi seguro que es un olá. Hola. ¿Hola? Hola. Y ofrécelo allí en olá sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué es un sacrificio olá? Primeramente debe ser voluntario. Sí. Y debe ser todo quemado. Todo quemado. O sea, lo que Dios está pidiendo es que cogiera a su hijo, le hiciera el corte chejita en un ser humano, ¿no? Y después de haberlo cortado y haberlo partido en sus partes, o sea, descuartizarlo,
quemarlo completamente. O sea, eso era lo que iba a hacer. ¿Es chiquita? Sí, o sea, por las partes, sí, en las coyunturas. Por las coyunturas. Sí, por las coyunturas. Eso se hacía con el animal. Eso se hacía con el animal, ¿sí o no? O sea, eso era lo que iba a hacer. Con Isaac. Eso era lo que iba a hacer con Isaac. Pero ya lo leímos que el ángel lo interrumpió y todos sabemos que no lo mató. Entonces yo, ¿para qué coloco la explicación así tendida? ¿Sí? Para que ustedes entiendan que lo que le había pedido Dios a Abraham era algo muy fuerte. ¿Sí? No cualquiera coge al hijo y lo... Bueno, de pronto o sea, matarlo es una acción. Descuartizarlo es otra. Y quemarlo es otra. O sea, le está pidiendo algo supremamente fuerte. Porque uno dice, no, lo pidió que lo sacrificara. ¿Sí? Y no es así. ¿Sí? Sigamos. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, lo alistó, lo preparó, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Por qué 2 y no tomar 40, 50, 3? ¿Sí o no? ¿Por qué tomó exclusivamente 2? ¿Testigos? ¿Sí o no? O sea que esos 2 testigos en ese momento, ¿a quién pueden representar? ¿Cuáles son los 2 testigos? Los 2 olivos del libro de Zacarías, del libro de Ezequiel, del libro de Apocalipsis, del libro de Daniel. Hay 2 testigos en toda la escritura, Moshe y Elías. O sea que esos 2, no, ojo, no son Moshe y Elías, los representan. Porque Moshe ni que había nacido, Elías menos. Sigamos. Entonces los 2 los representan, son representativos. Como usted llevara 2 testigos y dijera, este representa a Moisés, este representa a Elías. Pero no porque sean Moisés y Elías. Como Isaac representa a Yeshua. Exacto. ¿Y Abraham a quién representa? Al Padre Eterno. ¿Sí? Sigamos. Entonces dijo, 4. Al tercer día, ¿sí? Vamos ahí. Leña para los casos de la duda. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Escuchemos un momentico. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Si lo vio de lejos, ¿qué significa? Que era un punto elevado. ¿Sí o no? Y le dice, ve a uno de los montes y allí yo te diré en cuál. Sigamos. Ahora, hoy en día ustedes, yo sé que ustedes hoy en día cogen una imagen o foto de Jerusalén y no van a ver las montañas tan elevadas. ¿Por qué? Porque el terreno ha sido rellenado durante miles de años. Se han construido casa sobre casa, han rellenado, han tapado todo eso y luego han construido, ¿sí o no? Entonces hoy en día, en la época de Abraham, eso tuvo que hacer una montaña como más o menos Monserrate, para que se hagan una idea. Hoy en día es como si ustedes se pararan en la montaña esa de al frente de Guadalupe, si la han visto, donde hay una virgen ahí gigantesca, y miraran casi a la misma altura la punta de Monserrate. ¿Sí? Se ven casi iguales. Eso es hoy Jerusalén en la actualidad. En el tiempo de Abraham era usted parado en la séptima mirando hacia Monserrate. ¿Sí? ¿Por qué no se lo pese? Sigamos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Como lo vimos alguna vez, ¿no? Él sabía que iban a ir y a volver con vida. Iremos y adoraremos y volveremos. O sea, él dijo, yo lo mato. Pero Dios no me puede dejar sin hijo. O sea, no lo tendrá que resucitar. Algo tiene que pasar, porque ya Dios le había dicho que le iba a dar una descendencia. ¿Sí? Sigamos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Cierto? Y colocó la leña del holocausto sobre su hijo. Aquí lo suelen relacionar de una manera errada con Yeshua. Dicen, así como Yeshua cargó la cruz, Isaac también cargó la madera. Pero esto que ustedes leen en los evangelios dice que Yeshua no cargó la cruz, que se la cargó José de Sirene. Le ayudó. Le ayudó, pero no la cargó. Se la cargó. ¿Toda? Se la cargó toda. Eso lo vimos en los sacrificios. Toda. Sí, toda. Dice que iban saliendo de la ciudad y que los romanos vieron montar a José de Sirene, le dijeron, llévale la cruz. O sea que esa es una cuestión errada que nos ha metido Hollywood. De que le ayudaron a cargar, que Yeshua va todo ensangrentado bajo la cruz. Bueno, de pronto lo ensangrentado sí, pero la cuestión de llevar la cruz no, se la lleva otro. Sí, sigamos. Y tomó Abraham, sigue por favor, ¿dónde ibas? Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo:
Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Listo. Muy bien. Jenny, ¿qué edad tenía para ti Isaac en ese momento? ¿17? Vale. ¿Qué opina Sergio? ¿Qué edad 14 tenía? años. 14 años, 17, 14. ¿Qué opina Está Catherine? en su juventud, sí. Si Catherine lee el texto o si ve alguna película, ¿qué más o menos qué edad tendría Isaac? Por ahí unos 10. 10 años, está más o menos como el niño, bueno, un poquito más, no tiene 10 años. ¿Cuánto dice Olga? 30. 30, listo. ¿Qué opinas tú? ¿Cuántos años tenía más o menos? 30. ¿Sí? Efectivamente, Isaac tenía en ese momento 36 años. ¿O sí o no? Esa es una idea que hay que sacar de la cabeza. Que era un niño. Que era un niño. No era un niño. Además, esa pregunta no la hace un niño. Un niño le dice, papá, vamos a hacer un sacrificio. Él no dice, ay, ¿dónde estará el sacrificio que vamos a hacer? Hola. El niño ni sabe qué sacrificio. A ver. Ajá. Y eso, ese tipo de edades lo vamos a ver cuando veamos el siguiente capítulo, que es la muerte de Sara. Ahí miramos las edades y nos damos cuenta que tiene 36 años, entre 36 y 37. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa. Sigue, por favor. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Sigo? Y Sigue. cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, ahí es muy raro porque ahí sí parece un niño. Porque Claro, como que él porque es totalmente inerte. No, ¿Sí o no? no Como- se defendió. Exacto. O sea, se ve muy inocente para la vaina. Exacto, y se nos escapa un pequeño detalle, y es que Isaac pudo haber entendido todo lo que estaba pasando. ¿Sí o no? O sea, nosotros nunca nos planteamos desde Isaac. ¿Qué pensó Isaac? Yo creo que Isaac lo empezaron a amarrar y dijo, ya entendí que soy yo. ¿Sí o no? Y yo también me hubiera preguntado lo mismo, y diría, pero no entiendo, Dios dice que le va a dar una descendencia a mi papá, y me van a matar a mí. O sea, o no me voy a morir, o voy a resucitar, pero aquí no salimos, Pero ese de aquí no salgo texto muerto, había mejor ese dicho. texto de resucitar. Pero la resurrección no, digamos, no está basada tanto en un texto, sino siempre se ha creído en la resurrección, Desde ahora. desde Adán. ¿Y por qué si nadie había resucitado desde ahí antes? Nadie había resucitado, de hecho nadie había muerto. Bueno, sí, yo sé que Abraham no pudo haber sabido porque es más sabio. Pero ¿quién habrá ¿Enseñado? hablado de él? Sí. Entonces te pasa que cuando le dice, morirás ese mismo día, ¿no? Y más adelante le dice, tu simiente peleará contra la simiente de la serpiente. ¿Sí o no? Y la palabra que aparece ahí es Mashiach, Mashak. ¿Sí? Nahash, que es serpiente, y está relacionado con la palabra Mashiach. Y resulta pasa que en Israel, ¿sí o no? En la cultura hebrea siempre se ha creído en la resurrección. Ahora, ¿por qué? Porque el Mashiach no puede ser una simple persona, no puede ser una simple persona que muriera y ya quedara muerto. Porque se lo convertiría en ¿qué? En un profeta más. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién enseñó directamente la resurrección? La esperanza de la resurrección. Adán. Tú, García Adán. Porque yo imagino que él se tuvo que haber planteado, igual que todos nosotros, yo para qué vengo a morir y ya. ¿Será que pronto Adán se habrá dicho hay vida después de la muerte? Sí, claro. Es que a veces vemos a Adán como una persona que no conocía mucho. No, Y no sabía eran, todo. estaba en un nivel altísimo. Nunca había pecado, imagínense ese nivel. Para que lo ubiquemos aquí en el mapa y la siguiente clase seguimos ahí donde íbamos. Entonces, miren, la habitación, o sea, el lugar donde vivía Abraham era el punto número 7 verde. ¿Sí lo ven aquí? Bueno. Entonces, este punto era el lugar de habitación de Abraham y él se tiene que mover hasta este punto de acá. En ese tránsito se demoró 3 días. ¿Sí? Es un terreno de tierra bastante grande, amplio. El punto número 5 en esa época estaba habitado por muy pocas personas, por lo que es arqueológicamente hablando. Ahora dice que él llegó a un monte y el monte estaba como desocupado porque él llegó y preparó todo en el monte, no hay ninguna persona alrededor. ¿Sí? Y el monte es el monte Moriah. Hoy en día el monte Moriah, ¿cuál es? Jerusalén. O sea, la montaña donde está el muro, que le conoce como el muro de los lamentos. ¿Sí? Allí es la superficie, a la base. Ese es el monte Moriah. ¿Cómo se sabe? ¿Sí?
¿Por qué? Porque el monte Moriah después es rebautizado con otro nombre, la fortaleza de Jebús, en el libro de Crónicas. Los jebuseos lo bautizan así. Y luego lo ponen la ciudad de David. Y luego David le establece el nombre que viene desde la antigüedad, Jerusalén. Sí, y el centro de la ciudad siempre está ubicado ahí. ¿Por qué? Porque en ese campo, ¿sí o no?, es donde David manda construir, empieza a reunir los materiales para el templo, que luego Salomón construye en la punta de esa montaña, que era donde quedaba la fortaleza de los jebuseos, o la ciudad de los jebuseos, la ciudad de David, es ahí. O sea, la punta ¿sí? de la montaña. Sí, es que uno se imagina la punta de la montaña como esto, como el Nevado del Ruiz, que es una vaina así, ¿sí? Y no, es algo como esto. Como una ¿sí? meseta. Una meseta, una explanada, realmente así se llama. Tanto que los musulmanes, como le dicen a ese lugar, le dicen la explanada de las mezquitas. Sí, pero efectivamente ustedes la miran desde lejos o a la distancia y efectivamente es una montaña. Por ejemplo, lo siguiente, Bogotá está en la punta de una montaña. ¿Sí o no? Bogotá está en la punta de una montaña. Claro. ¿Sí o no? Y alrededor hay otras montañas. Va a quedar muy colocado en la cabeza montaña punta. Que es lo que les mostraba aquí Jessica. Se puede ser una montaña, no necesariamente tener punta. Exacto. Entonces Bogotá está en la punta de una montaña. Alrededor hay unas montañas más altas que son las cordilleras, esta, la oriental y la occidental. La oriental y la central, perdón. ¿Sí? Entonces, nosotros no sentimos, ¿cierto?, que realmente Bogotá sea una montaña. Nosotros no lo percibimos. ¿Cuándo percibimos nosotros que Bogotá es una montaña? Cuando venimos, por ejemplo, por la autopista sur, ¿cierto?, y por la ruta al sol, ¿por dónde más? Por la ruta hacia Villeta, que uno en un pedazo sube y sube, ¿sí? Por la mesa también. También, ¿cierto? Que son unas subidas terribles, ¿sí? Porque efectivamente Bogotá está en la punta de una montaña. Sí, lo mismo pasa acá. Obviamente esa montaña ya es baja, no tendrá más de 600 metros. Póngale, por mucho, estoy exagerando. Esta montaña donde está Bogotá tiene 2.600 metros de altura. Estratégico. Sí. Estratégico. Dicen que Bogotá es la capital porque los españoles que iban para Pasto se quedaron sin comida. Les tocó fundar la ciudad aquí de afán. Dicen que por eso Bogotá es la capital. Mejor dicho, por pura casualidad, porque la capital debería ser Barranquilla. Donde Abraham iba a realizar el sacrificio era acá, el punto número 5, en todo el centro de la tierra de Israel. ¿Sí lo ven? Prácticamente todo el centro del mapa. Esto también tiene su explicación. Incluso hay unas medidas que de aquí a acá hay 70 kilómetros, si usted mide de por acá hasta acá también hay 70 kilómetros, y hay un punto acá muy importante que después veremos. Sí, hacia el sur también creo que son 130, llega a este punto de acá, 130 hacia arriba llega hasta una ciudad del norte. Sí, tiene unas medidas muy exactas. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene de pronto alguna duda o pregunta de lo que hemos visto así someramente hoy? ¿Dudas, preguntas? No, y eso que hay ciudades que están más altas que Bogotá, ¿no? La Paz, no sé, Cusco también, ¿sí, no? Garcilasco. También hay una ciudad en Chile también que es una vaina donde sacan metal. Quito también es alto. Cobresal, esa también es una La Patagonia, ¿no? Pues tiene montañas y eso, ¿no? Pero tiene mucha planada, sí. Para llegar allá. Tiene glaciares, pero no es un glaciar como tal. Sí, está congelado, pero glaciar no podría hacerlo. Allá sea un minuto. Bueno, ¿qué preguntas hay hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? Listo, voy a dar hasta ahí.